Bueno, es ingeniero militar químico y es bueno comenzar a entender porque cambiaron muchos conceptos. Y hoy empezamos a hablar de una guerra química. ¿De qué se trata, profesor? Bueno, muy bien, buenas noches Buenas nuevamente. noches, gracias por acompañarnos a todos. Sí. Me gustaría iniciar diciendo que en realidad las armas químicas forman parte de una familia de armas que se denominan armas de destrucción masiva, que comprende las químicas, las nucleares y las biológicas. Las tres. Y otras. Perfecto. Y otras. Ajá. Pero estas son las más conocidas, digamos. Sí. Así que, ¿Hay una relación entre las químicas y la bacteriológica? ¿O no? ¿O estamos nada hablando que de ver. cosas completamente diferentes? bueno, biológicas. Bacteriológica es una denominación antigua que después que se descubrieron otros microorganismos, por Ajá. ejemplo los virus, que puede transmitir enfermedad, se generalizó con el nombre de biológica. Pasó a ser biológica. Ok, Claro. entre química y biológica. Todas entonces. estas armas se llaman armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque a diferencia de las armas comunes que estamos acostumbrados a ver, que tienen un blanco fijo, el blanco es genérico. No se puede establecer cuál va a ser el límite de la acción de estas armas. Y el objetivo no es un objetivo exclusivamente militar, sino que va a afectar indefectiblemente a las áreas civiles o a cualquier otro animal o ser viviente que se encuentre en el lugar donde Cuéntenos, Ahora, perdóneme, a ver, un segundito, Cuéntenos cómo se aplica. Vamos a ir si usted despacio, tira queda una mucho tiempo. bomba, no sé, el gas sarín, por ejemplo. Todo lo que es material queda en el lugar intacto y lo que perece es el ser humano y los animales. Bueno, muy bien. Sí, dentro de las armas químicas hay distintos tipos, hay muchos tipos. Una de ellas son las letales y dentro de las letales los neurotóxicos. Por ejemplo, que usted acaba de mencionar, los más conocidos, tabún, sarín y somán. Estos tres compuestos químicos actúan solamente sobre los seres vivos. A ver, Para tener una idea, hagamos una cosa, lo vamos a llevar bien al llano para que todos lo podamos ir entendiendo, porque estamos hablando de cosas que realmente son impactantes y gravísimas. terribles. Supóngase que un país tiene armas químicas, decide utilizarlo, porque usted habla de una cuestión masiva, esto afecta no un punto, sino afecta una gran parte, por ejemplo, de esa sociedad. ¿Cómo sería y dónde impacta y qué cantidad de personas puede afectar? bueno, va a depender evidentemente de la munición que uno utilice, ¿no es cierto? La cantidad, va a depender de la cantidad de gas que uno esté diseminando en el blanco. Arroja como un gas. Exacto. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, puede ser utilizada por un cañón con una sola munición y Sí. va a afectar, como uno puede ver ahí en la pantalla, el área que está afectando exclusivamente esa explosión. ¿Esta explosión es de arma- Consideremos que esa esto es de nube arma de química? gas fuera tóxica. ¿Esto es de arma química? No. Esa es Pero actúa de la misma Actúa manera. de ese modo, como el una producto nube. de la combustión de la Claro. pólvora de la munición esa. ¿Y cómo Pero llega al blanco? ¿Como una nube? ¿Explota? puede usar un cañón y nosotros hemos visto algunos, esos lanzadores múltiples que tienen muchos el ejército ruso, que es capaz de lanzar más de 20 cohetes con un alcance de 20 kilómetros y que puede transportar más de 50 kilos de un Químico. gas. Un gas químico. Eso explota y, como dice Gustavo, impacta directamente en un blanco que está conformado por seres humanos. Donde sea. Normalmente se usan para grandes objetivos. Puede ser una ciudad, puede ser una terminal de ferrocarril, Claro. puede ser un puerto, o sea, objetivos estratégicos. Pero eso no está Usted dijo, prohibido. perdón, usted dijo ser vivo, animal, pero ser vivo, o sea, ser vivo, digo, me refiero a animal o también, digamos, animal, vegetal, digo, porque ser Todo. vivo es todo, o sea, es Exacto. a todo. Exacto. Plantas, todo, destruye todo. microorganismos, todo. Dependiendo a veces de la sustancia que uno utilice, ¿no? Ahora vamos a ver las consecuencias, más allá, por supuesto, de la vida, pero con lo que plantea José, cómo queda ese territorio, en cuánto tiempo, si uno puede volver a habitarlo o no. Pero quiero preguntarle, Alejandro, si esto es factible o no, hablar de una guerra química, porque me parece que ya estaríamos hablando de un contexto Bueno, me dramático, parece, ¿no? la guerra química hoy me parece que es parecido a lo que estuvimos hablando de las armas nucleares, ¿no? Sí. Es un límite del cual es difícil pasar. Lo que pasa que en las armas químicas pueden ser empleadas en objetivos más contenidos, y obviamente que las nucleares. O sea, es un estadio anterior. Ajá. ¿No? O Pero sea, que es yo una, estaba es una amenaza, las tengo y no las puedo usar. Hasta ahora, yo quiero decir, en este caso, en esta zona, en este teatro de operaciones, sí, por ahora es una amenaza para presionar, aumentar la negociación.
la presión de Rusia sobre los otros. O sea, tengo armas químicas. Sí. No las uso, Sí. pero tengo esta amenaza. ¿Qué países tienen armas químicas? Y hasta había 28, más o menos 29, muchos. se han desarmado, pero a partir de los 90 se han desarmado y quedan muy poquitos. ¿Ucrania tuvo químicas y en un momento se desarmó y sacó todo o no? No, Cuando se Ucrania desarmó, ¿qué tuvo- fue lo que entregó? No, Ucrania tuvo armas nucleares y por el memorándum de Budapest de 1994, que fue firmado entre Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, Ucrania cedió las ojivas nucleares a Rusia bajo la promesa de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña que iban a respetar la soberanía y la integridad territorial Y por eso de entregó. Ucrania. Por eso entregó. No, No quiero ha que nos pasado. apartemos de lo que está planteando Alejandro, porque es como una advertencia, es una amenaza, no lo uso, pero lo tengo. Claro. Y si lo ponemos en práctica, profe, Claro. es un drama, porque habría también otra respuesta de algún otro país. Bueno, justamente ese es el problema de las armas químicas. Dicen que las armas químicas son las armas nucleares de los países pobres. Uno podría presuponer que en el caso de Ucrania, que no dispone de armas nucleares, podría estudiar la probabilidad o la posibilidad de dar una respuesta química a un ataque nuclear por parte de Rusia. Pero, perdóneme, coronel, un ataque nuclear, si se produjera, ojalá que estemos lejísimos de ese No queda nadie en escenario. pie, ¿no? Pero si hay un ataque nuclear, yo supongo que la respuesta no va a ser una respuesta de Ucrania con armas químicas, sino una intervención de toda la OTAN, de Estados Unidos, de otro tipo de naturaleza, ¿no? Por ahora es un juego de amenazas. Claro. Advertencias. Con todo respeto uso la palabra juego, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, pero todos sabemos la magnitud, Perdón. perdón, Martín, Sí. de accionar ese botoncito. Ya sabemos, ¿no? Sí. Que es el principio del final de El muchas presidente cosas. Biden hoy dijo que en caso que Rusia utilice las armas nucleares, ustedes lo estaban diciendo en el informe, las consecuencias serían terribles. Y ¿no? O sea, arrancaría una tercera. Te voy a pedir, llevaría Gustavo, la que tercera pases guerra. al Sí, frente, exactamente. porque tenemos para contarles y para que vayan entendiendo de qué se Quisiera trata. comentar una cosa, Sí, nada sí, más, díganos. que va en sentido de lo que estamos hablando. Durante el tiempo en que yo estuve En Ucrania. en Ucrania, incluso antes, con la anterior embajadora, y supongo que hasta el día de hoy, la Agencia de Protección de Armas Químicas de las Naciones Unidas hacía monitoreos permanentes en Ucrania, con lo cual yo creo que Ucrania no es un país que realmente esté en condiciones de usar las armas químicas. Esos controles, esos monitoreos son muy exhaustivos. Pero Ucrania dependen de tiene. las Naciones Unidas. Ucrania no tiene. No, por eso. No, está por eso. diciendo que nada. Yo no creo que tenga. hasta el Claro. 2018 No creo que tenga para usted nada. no había, Tuvo nucleares. había una certeza de que no había armas químicas. Exacto. tuvo nucleares, Tuvo exactamente. nuclear. Y después nos explica la diferencia entre nuclear y química. Perdón que le preguntamos desde lo más básico, Claro, porque obvio. no somos especialistas en esto, voy a ¿no? escuchar entonces. ¿Cómo dice, profesor? No, que quería agregar, perdón, Sí. que en el año 1993 se firmó el protocolo para la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Es uno de los instrumentos legales más completos y más modernos que existen en el mundo. Y- Y ese protocolo lo firmó tanto Ucrania, la Argentina obviamente. Hay 4 países del mundo solamente que no lo firmaron. Que suelen ser los que tienen las armas. Sí. Claro. Ahora, el problema es que ese protocolo o esa convención obliga a la destrucción de las armas químicas existentes. El problema que tenía en ese momento, y sigue teniéndolo, es que la Unión Soviética tiene una cantidad tan grande de armas químicas almacenadas que su destrucción implica un costo enorme económico. Claro, bueno, Entonces, pero como usted dice, es una amenaza y no las puedo destruir, las tengo. ¿Me permite en medio segundo? Sí. Gustavo nos explica, en este caso, la lista de armas químicas más peligrosas para ir entendiendo de qué está hablando el mundo y cuál es la amenaza que dice Alejandro hoy altamente preocupante. Sí. A ver. Estas son las armas químicas que se presume que podrían llegar a utilizarse en la actual guerra, llevando esto a una escala... A un límite. sí, a un límite mucho mayor, en donde no sabemos cuál podría ser la respuesta. La primera que tenemos es la Novichok 5, que fue creada por los propios rusos en los años 70. ¿Qué produce esta arma química? Directamente el paro cardíaco. Es un polvo muy finito que se transporta con mucha facilidad, como decía el coronel, una vez que ese polvo... Un cañón.
como él dice, Arrojamos. Recordemos que, como bien nos marcó el coronel, los rusos tienen cañones que pueden disparar hasta 20. Cada cañón puede disparar hasta 20 de este tipo de armas, tomando un territorio bastante más amplio. Y lo peor de todo esto es que las máscaras antigás, que se reparten habitualmente, esas no parecen ser efectivas contra el Novichok 5. Esto es lo que se utilizó, quizás alguno recuerde, para atentar contra la vida del ex espía ruso Sergei Skripal, que si mal no recuerdo fue en Londres que lo asesinaron. Ajá. Lo que produce es un paro cardíaco directamente. Sí, es un agente nervioso. Ingresa a tu cuerpo y te fulmina con un paro cardíaco. O sea, es fulminante. Puede destruir cualquier cantidad de gente así, toda junta. Impresionante. Sí, profesor, díganos. No quiero atraer la atención permanentemente. No, pero... corta la, es el que sabe. la comunicación que es el que existe sabe. entre las neuronas y los músculos y altera el funcionamiento de los músculos, produce calambre y esos calambres paran el corazón. Claro. En primera medida. O sea, puede haber un ataque de esta índole y paralizar, para que porque la no gente hay forma de protegerse. Para ¿no? que la gente lo entienda, Claro. es un agente nervioso. Si alguien tira esto, no se cae un edificio, no se rompe un auto. Los que caemos somos todos nosotros. Lo tiran acá adentro, esta silla queda exactamente como está ahora. Pero nos morimos todos. Nosotros nos morimos. Podemos recordar los atentados de Tokio, de gas sarín en el sur. Gas sarín fue ese. Fue gas sarín Después en el si tenemos subte. alguno más me dicen. ¿Eso fue dónde? ¿Tokio? En Tokio 93 no fue. Claro. Tokio. Por Ahora, los 90, fue a principios de perdón, los 90. Le quería preguntar a Male, ¿qué posibilidades reales o efectivas tiene Ucrania de defenderse de un ataque con armas químicas? Y la verdad que desconozco el arsenal que ellos tengan de equipos para defensa de armas de destrucción masiva, en particular armas químicas. Bueno, pero supongo que no es Ucrania. ¿Qué, un No país, es muy ¿qué posibilidades tiene de defenderse de un ataque con armas químicas? ¿Existe la Solamente posibilidad de contando defenderse? con el equipamiento adecuado. ¿Cuál sería Es ese? muy... Ese equipo? Porque las máscaras trajes. esas que ustedes están viendo tienen filtros muy específicos. Ajá. ¿Cuáles? ¿Estas Eso, que tenemos claro, acá? para gases orgánicos. Entonces Claro. no cualquier máscara que uno puede comprar, esto no sirve. O sea, es O muy sea, difícil defenderse de un ataque de armas químicas. Exactamente. O sea, la única manera es poder obtener ese tipo de máscaras para toda la población. Claro, porque el gas no entra solamente a través del tracto respiratorio, sino No, también claro. el digestivo y muchas de las sustancias a través de la piel. Pero Por eso los ¿ustedes trajes son tan completos. No ¿Tomaron solamente la dimensión de máscara. lo que estamos hablando? No es una locura. Bueno, Porque acá plantea una locura. Gustavo, nosotros desde lo más rústico que podemos tener en cuanto a este tipo de conceptos técnicos, estamos hablando de una ciudad que queda en pie, no se destruye nada, pero desaparece La vida humana. todo lo que tiene Desaparece la vida. humana. Y además, como dice acá el profesor, no alcanza con una máscara o con un barbijo. Y además no podés armar. ¿Cómo armás? Decís, todos los que están en determinado lugar tienen que tener máscara, Mirá, tienen que tener Paulo, protección. Es hoy, dramático. Hoy cuando veía las noticias y me llegaba, ¿no? Esto que íbamos a hablar sobre en el programa del día de hoy, yo decía, ¿esto está pasando de verdad? ¿Esto realmente es posible? Esa es la pregunta que yo me hago, porque siento como que es una película de ciencia ficción. De terror. ¿No? Digo, ¿esto de verdad es posible que suceda? Ustedes recordarán, en la Primera Guerra Mundial se utilizó por primera vez el gas como elemento, como arma de guerra, se disparaba por artillería, creaba una nube, el gas era más pesado que el aire y caía dentro del pozo de los soldados y hasta que aprendieron a combatirlo. te generaba- te el lo gas dejaba ahí. cloro es más pesado que el aire y se va hacia el fondo y el gas mostaza se llama también. ¿no? Exacto. Eso Me permite generaba medio úlcera, segundo ¿no? porque hay una foto noticia Y si que te nos toca sirve las para pieles, te ampliar hace esto muy, y poder muy mal, comentarlo cuando vemos esas imágenes dramáticas de todo destruido, ¿no? Incautaron máscaras de gas a las tropas rusas en Ucrania y crecen los temores de un ataque con arma química. Mandatarios y altos oficiales de inteligencia de Occidente advierten que Rusia ya ha usado en otros conflictos este armamento prohibido todo esto por las convenciones internacionales. Ahora, si Male nos dice que la única forma de defenderse es con estas máscaras o con Sí. este equipamiento y encima lo terminan incautando, digo, todo es mucho peor. Ahora, perdón. ¿Por qué lo Yo tienen? no sé, Alonso. si Porque lo van a usar. Si fueron rumores trascendidos o realidades, porque es muy difícil.
pero en la guerra de Siria se habló que se usaron armas químicas, que las usaba al-Assad, el líder sirio, contra su propia población. ¿Y por qué tendrían esto en su poder si Ucrania no tiene armas químicas y andan con esto? No, es parte del equipo militar tener, porque puede haber no solo explosiones de gas, puede haber un gas radioactivo o algo, son elementos químicos, biológicos y tienen que tener todo eso para poder defenderse. Es parte del equipo militar. Yo quiero decir, en la Segunda Guerra Mundial, el gran temor que había previo a 1939-40 era un ataque masivo con bombas aéreas, con gas. Y ustedes van a ver que cuando estalle la guerra van a ver las fotos que a la gente, por ejemplo en Londres, le entregan máscaras de gas. Y en la Segunda Guerra Mundial van a ver soldados alemanes con las fotos con una cantina atrás, si se acuerdan de la serie Combate, tenían una cantimplora atrás que en realidad era la máscara de gas. Y tenés que vivir con eso, no hay forma. Claro, ese es el problema, mientras dure el efecto del gas. El problema, el tema es que en la Segunda Guerra Mundial, extrañamente, había dos cosas que no ocurrieron. No se usó gas. Así, no se usó en la gas primera sí. entre los soldados. Sí se usó gas en los campos de concentración. Sí, en la primera sí. En el Tratado de Versalles. Claro. En la segunda no. En la segunda no se usó. Que lo prohibían. Claro, ¿sabes? pero se pensó que se iba a utilizar y no se bombardearon Heidelberg y Cambridge y Oxford. Claro. Esas fueron las dos cosas que no ocurrieron. Y hoy estamos bajo situación de amenaza. Claro, es una amenaza. Atención, perdón, urgente. A esta hora, esto está pasando. Claudio, por favor. Bueno, seguimos analizando imágenes. Ustedes saben que es muy difícil obtener información de primera mano y de calidad. Esta foto que vemos acá, Paulo, compañeros, todo parece indicar, y estamos justo en el proceso, todos los medios más confiables ya lo atribuyen a unos barrios, el barrio de Oblast en Kiev, la capital. Esto es Kiev. Esto sería Kiev, exactamente. Insisto, son imágenes satelitales que han hecho un recorrido, entonces es muy difícil hacer el seguimiento del origen de la imagen, pero la prueba es la siguiente. Bombardeos sobre barrios residenciales donde no hay otra cosa que casas de gente, de personas, viviendas. Comercio, de viviendas. Todo esto en sería algunos barrios residencial. Las afueras de Kiev, exactamente. Ahí Bueno, donde vemos... Claudio, para que se entienda, por lo menos para que lo entienda yo, esto sería como si en la Argentina estuvieran atacando, no sé, Vicente López. La Ferrer. Sí, lugares Avellaneda, donde solamente hay población. Exacto, porque siempre es la historia, como bien estábamos explicando, las armas de destrucción masiva justamente están prohibidas porque no pueden ser dirigidas a un objetivo militar, que es el objetivo, pensemos que la guerra, que tiene sus reglas, implica quebrar la voluntad de lucha del enemigo. ¿Cómo se quiebra? Desarmándole los métodos y los medios para esa lucha. La población no tiene nada que ver con eso. Si vos usás armas que no pueden discriminar eso, están prohibidas. Y cuando usás armas que sí pueden hacerlo en zona donde no hay ningún objetivo militar, es tan criminal, porque esto es un testimonio, además es que cuando se pruebe... un incumplimiento de todo. Con esto puedes ir a la justicia penal internacional. Claro. Con una foto como esta. Ahora insisto, si se hace la cadena de chequeos y esto a preguntar si eso es factible. Y vamos a describir otra arma, otra de estas armas químicas, porque sin duda causó mucha conmoción tener que hablar de este tipo de criterios, de este tipo de situaciones. ¿Tenemos una más? ¿Lo podemos poner? A ver, claro una placa más. Desde acá, contame, Gustavo. A ver, lo vemos. Claro que sí, ahí viene la placa. Gas. Este es el gas 15. 15. Estaba al revés está al revés. Perfecto. Que está creado, fue creado en Reino Unido, no como ingleses. el Novochik, que fue creado en Rusia. Este fue creado en el Reino Unido y funcionaba como un pesticida. Y esto fue utilizado por el ejército de Estados Unidos y prohibido en 1993. ¿Qué es lo que te produce inhalar este gas creado en en el Reino Unido? Bueno, síntomas oculares, respiratorios, gastrointestinales tan fuertes que te llevan hasta la muerte. Y es absolutamente letal en cuanto contacta con la piel. Bueno, es lo que decía Enrique. El hecho de tocar la piel ya directamente te afecta. Esto, o sea, los ingleses también. Lo que es significativo, hay que lamentablemente destacar, es que la evolución de todos estos gases, lo que bajan es la dosis letal. O sea, si comparamos los que estaban vigentes en la Segunda Guerra Mundial, que no se usaron, pero habían sido ya desarrollados, Sarin, Soman y Tuabum, respecto del BX, la dosis letal de este gas es 10 veces o 50 veces menor. Claro. O sea, la cantidad que yo necesito que inhale una persona para morir es 50 veces menor. Mínima. Es tremendo. Mínima. Tremendo.
Mínimo. De una eficacia... Hoy es una advertencia, gracias a Dios. Pero la Primera Guerra Mundial se usó. O sea que tampoco nos tenemos que sorprender tanto. ¿Qué cantidad de gente murió? ¿Se puede saber como consecuencia de esto? ¿De gases? Sí. Se calcula más o menos, se estaba viendo 300.000, 400.000 soldados. Soldados. ¿Y qué diferencia hay entre un arma química y un arma nuclear? ¿El coronel quiere explicarlo? Bueno, el arma química se presenta como una distribución en realidad se distribuye como un spray que después se evapora, digamos, pero se distribuye como un líquido. En cambio, el arma nuclear, su efecto básicamente es de una explosión. La diferencia de una explosión nuclear con una explosión común, química, llamada química, es que la explosión nuclear, además, hay dos diferencias fundamentales. Una es la magnitud de la explosión, ¿no? La misma cantidad de explosivo, la magnitud que con... Y después que además de la onda de choque que produce, que nosotros llamamos explosión, distribuye sustancias radioactivas. La guerra tiene varias aristas. La guerra química, la guerra nuclear, la guerra tecnológica y la guerra económica. El mundo hoy está globalizado y dependemos todos de todos. El dólar en algún momento, el petróleo, el oro, los commodities. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de Argentina? Porque algunos nos dicen que hasta el aumento del trigo hace que aumenten las cosas cotidianas como el pan en nuestro país. Informe económico y las consecuencias de la guerra. A ver. Guerra Rusia-Ucrania. Consecuencias económicas en nuestro país. Se han desplomado todas las bolsas del mundo. Argentina a eso siempre le pega más. La importación de GNL, que es de gas natural licuado, está también subiendo su cotización. Probablemente nos eleven mucho, más de 5.000 millones de dólares, la necesidad de compra de energía, petróleo y gas para abastecernos. Aceite de girasol, por ejemplo, si uno toma en cuenta qué ocurrió en estas 2 semanas que corrieron desde la invasión en Rusia, Ucrania, hasta el momento, aumentos del 23%. ¿Se acuerdan cuando nos hablaban los especialistas del precio del combustible, de la nafta, la que vas a cargar todos los días? No, esto es por el precio internacional, por el crudo, por el barril. ¿Hoy a cuánto se disparó? Vos fíjate, el barril hoy está a $100. El maple de huevos hoy en Buenos Aires, 500 pesos. Y la gente estaba a 240. Respecto a lo que es el trigo, todos los días va aumentando un poco. La harina, aumento del 17% en 2 tandas en las últimas 2 semanas. Los fideos, 11% de aumento promedio. Los lácteos también. Más ingresos por granos porque suben y tocaron, por ejemplo, cotizaciones históricas en el día de ayer, el trigo, la soja. La soja arriba de $630 es algo de muy buena perspectiva. Para nosotros es cobrar más por lo que vendemos. Bueno, nos tenemos que meter en un tema clave que es la economía. ¿Qué está pasando, Leo? ¿Y por qué estamos todos tan entrelazados, no? Porque el problema está muy lejos, pero impacta en todos lados. Por un lado, todo esto genial de la globalización y la tecnología que tanto disfrutamos, hoy nos está jugando en contra. Hoy va al revés. Hoy va al revés. Hoy va al revés. Para algunos. Para el país en total, en mi opinión, va al revés seguro. Vamos a ver más inflación durante toda la guerra. En todos los países. En el mundo. El mundo. La FAO de Naciones Unidas estima que la inflación en los alimentos va a ser entre el 8 y el 20%. O sea, ya tenemos un 50 anual, imagínate. A eso le sumamos eso. Claro, le sumamos... Claro, totalmente. O sea, la guerra trae inflación para todos. La guerra trae escasez de producto y cuando hay menos oferta, la demanda sigue estando y va a subir el precio. Exacto. Siempre. En algunos casos va a ser más, en otros casos va a ser menos. Para nosotros puntualmente, ahí dijeron los ejemplos más claros, todo lo que tiene que ver con granos va a tender a... Todos los commodities aumentan. A ver, trigo, maíz, soja y sus derivados. Claro, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos la ventaja que soja consumimos muy poco y vendemos, pero trigo necesitamos. Sí, el que tiene la ventaja es el que lo produce, que va a exportar más caro, pero el que lo consume no necesariamente, o sea, no lo va a encontrar más barato. Y sí, el gobierno trató de hacer algo que no va a funcionar. Porque no se puede cuotificar, digo, en una situación de emergencia para que haya para el mercado interno a un determinado precio una cantidad. Me encantaría. Pero hoy el taxista con el que venía me decía exactamente lo mismo. Imagínate, vos sos el productor de trigo y tenés alguien afuera que te lo compra a 400 y alguien acá que te lo compra a 200. ¿A quién las va a vender? Vas a tratar de, o sea, es tu oportunidad de ganar unos mangos más porque después... A eso sumale que el gobierno está feliz de que se venda a 400 y meterte una retención que ya está por duplicarse. Totalmente, ahí se duplica, entonces, pero la necesita después para pagar los cargos extra que tiene que pagar de gas y petróleo. Hoy vamos a necesitar más dinero para poder comprar. Te lo pongo de esta manera. Si no hacemos un plan estratégico a mediano plazo, estamos en el horno.
porque no veníamos bien, holgado, che, la economía está bien, la inflación está tranquila, hay empleo. Esto va a empeorar un montón de cosas. Y porque tenés un aumento desmedido también del gas. El millón de BTU que